Hola, mi nombre es Claudio Muñoz y vengo a dar el examen de final de modelado de base de datos de la carrera de analista programador. Bueno, la primera pregunta nos decía referente a, describa tres ventajas y tres inconvenientes del sistema de base de datos y profundice en una ventaja y inconveniente ejemplificando lo opuesto. Bueno, las ventajas podemos tener que en la base de datos uno puede compartir simultánea información con otros usuarios o con otras bases de datos. Eso finalmente cuando usan los sistemas de web o cuando utilizamos los sistemas de empresa en el software, nos permite hacer ese tipo de uso. También nos permite controlar la duplicidad de datos, es decir, la redundancia, que un dato no se repita en la misma base de datos, en otras bases de datos adicionales. Que la seguridad y la integridad de la información mediante validación de usuarios. Eso implica que se pone más restrictivo el tema de poder meterse como usuario como si no tiene los perfiles o las autorizaciones pertinentes. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, una de ellas es el costo. Algunos gestores de base de datos son un poco caros, costosos, y eso implica una desventaja. Otra desventaja es que a medida que se van utilizando la base de datos, van ocupando mayor cantidad de espacio en disco. Va a decir igual que va a depender también de la base de datos. Es decir, hay bases de datos que son bastante complejas, como universidades, colegios, tiendas y cosas así. Otra desventaja es que, bueno, requiere capacitación, asesoría y acompañamiento para enseñar su manejo. No es que uno lo utilice así en cierta, sino que tiene que tener cierta formación, acompañamiento por expertos para la utilización del sistema de base de datos. Bueno, una de las ventajas que quería profundizar acá es el tema que reduce la redundancia. En este sentido, al realizar un cambio en un dato, este solo se realiza en él y no hace copias adicionales o inútiles en otras partes de la base de datos o en otras base de datos. Por ejemplo, cuando los datos duplicados de alguna manera terminan en la misma base de datos, es decir, cuando yo un backup, por ejemplo, ya se genera esa duplicidad y me hace generar redundancia. Bueno, lo hace, tienden a controlar eso. Una desventaja, bueno, el tema del espacio en disco. Requiere mucho espacio en disco dependiendo, bueno, la cantidad de información que se quiera requerir igual. Y también como es un software que trabaja, también ocupa memoria de RAM. Yo cuando estoy utilizando, por ejemplo, el programa o el sistema de base de datos, los dos me están ocupando memoria, me están ocupando información en el disco, entonces se vuelve complejo. Dependiendo del tamaño y de características del equipo. Bueno, o universidades, por ejemplo, cuando uno quiere aprender producto en línea y cosas así, requieren harta cantidad de base de datos, harta memoria y harta para trabajar con toda esa cantidad de información. Dice, explique lo que es la normalización y define la primera forma normal dando ejemplo. La normalización es un proceso de organizar los datos en una base de datos especialmente. ¿Ya? Se crean tablas, se mide la relación entre ellas, se crean reglas, especialmente para proteger datos, eliminar la duplicidad o la redundancia de datos y también generar estructuras que nos permitan no generar dependencias incoherentes o que no presten utilidad. La primera forma normal es lo que nos dice que nos señala que dos aspectos fundamentales, que todos los datos son atómicos, es decir, que no se pueden dividir y que las columnas tienen un mismo tipo de datos. En este caso, un número entero, números decimales, textos, datos monetarios, fecha y hora. Un ejemplo, por ejemplo, si nosotros tenemos una tabla llamada cliente y tenemos los siguientes campos, por ejemplo, ID del cliente, nombre, dirección de teléfono, correo, fecha de registro y todo eso. Al utilizar solamente esta tabla, no se me cumpliría o no me aplicaría la primera forma normal, dado que yo en esta tabla puedo poner varias veces mi nombre o mi dirección, y entonces
no me aplicaría el tema de validación de datos y tampoco el tema de uso de los datos, porque se me están duplicando todo. ¿Qué datos voy a tomar en determinado momento? Entonces, para poder aplicar este ejemplo en una primera forma normal, es necesario crear al menos dos tablas. La primera tabla, que nos crea otra clave primaria, por ejemplo, contacto, donde yo ponga los antecedentes que están en la primera tabla, ¿cierto? Pero ya generé como el ID de contacto. Aparte de la ID del cliente, generé un ID de contacto donde ya sé que ya no puedo ingresar dos veces un mismo ID, ¿ya? Luego podemos crear otra tabla que enlace las dos, el cliente contacto con la siguiente ID cliente, que es la primera tabla, y la otra ID contacto y la fecha de registro, que es la que me falta para completar más o menos siguiendo el ejemplo uno. Entonces acá como tiene un ID único en la tabla del cliente, cada cliente tiene una ID única y cada contacto tiene su ID también en una tabla de contacto. Esto nos garantiza ya, para el cumplimiento de la primera forma normal, que los valores repetidos en la columna no clave se cumplan. Es decir, que ya no haya valores repetidos en la columna. Es decir, yo no puedo ingresar 10 veces en esa tabla, porque ya estoy ingresado en un dato único, el mío. ¿Ya? Después la tercera pregunta dice, explica el modelo de entidad de relación nombrando los conceptos básicos del modelo. Modelo de entidad de relación es una representación de entidades y su relación dentro de un proceso. Eso nos indica más o menos lo que es el modelo de entidad de relación. ¿Ya? ¿Y cuáles son los conceptos básicos del modelo? El primer concepto básico es la entidad, que refiere a cualquier objeto o cosa que se va a gestionar en una base de datos. Por ejemplo, una entidad puede ser una persona, puede ser un auto, puede ser una tele, puede ser una casa, lo que sea. ¿Ya? El atributo, bueno, los atributos son las propiedades o características que debe tener esta entidad. Por ejemplo, la entidad tiene un nombre, yo, Claudio, o una persona, puedo tener un nombre, es un atributo, puedo tener una edad, puedo tener un root, puedo tener una nacionalidad, ¿ya? Y otro elemento fundamental es la relación. Bueno, el modelo de entidad de relación, es decir, y acá en la relación lo que se hace es describir los vínculos entre las entidades, ¿ah? Y definir cómo van a interactuar esas entidades dentro de este modelo de entidad de relación. Muchas gracias.